Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el texto de hoy, en el libro de los Hechos. Tenéis el boletín. Capítulo 1, versículo 8, que es muy conocido por todos. Hechos 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pasada semana y la anterior estamos hablando de ser hombres de evangelio, ser personas de evangelio. La semana pasada hablábamos de la palabra, dónde tenemos que poner la palabra. Es importante dónde ponemos la palabra, pero tenemos que también saber cómo leer la Biblia, cómo acercarnos a la palabra. Aunque leemos mucho la Biblia y la mencionamos y la memoricemos, si no sabemos lo que hacemos, no va a funcionar porque sí, si no sabemos. Si solo nos acercamos a la Biblia, ya hay mucha gente, muchos creyentes que se acercan a la Biblia con ojos históricos para ver historia, no va a funcionar. La Biblia no es un libro de historia, ¿verdad? No es un libro de historia. Cosas que pasaron en una semana. Hay libros todo un libro escrito para cosas que ocurrieron en una semana nada más, como es el libro de Esther. Cosas que pasaron en cientos de años, las escribieron en una sola línea, en una sola frase, porque la Biblia no está escrita para poder explicar la historia. Si queremos ver la Biblia, y hay creyentes que se acercan a la Biblia de manera científica y quieren luchar contra los científicos y quieren demostrar cosas científicas a través de la Biblia no es un libro que explica ciencia, aunque puedan haber cosas aparentemente científicas, pero no es ese su objetivo, no es esa su prioridad. Habla de la creación, primer día, el segundo día, pero no está escrito para explicar la creación científicamente, sino el por qué se hizo para el hombre, para qué Dios la creó para el hombre. Es un concepto, además, que supera la ciencia. Los científicos no reconocen a Dios, pero Dios conoce muy bien a los científicos. La palabra es viva y eficaz, pero mirándola de esta manera, como un libro histórico, como un libro científico, incluso como un libro religioso, no va a funcionar. No va a funcionar. La Biblia solo se explica una sola cosa: ¿por qué el ser humano cayó en destrucción y cuál es el método para solucionarlo? Ese es el objetivo de la Biblia. De esa manera vamos a poder ver una gran realidad. En vez de intentar ver la historia y la ciencia, vamos a ver algo que es mucho más importante que la historia y que la ciencia. Podremos ver el gran problema espiritual por el que están atrapadas las personas, el cual, además, los demás no pueden ver. La gente se pregunta, y es el problema de Génesis 3, la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? No lo vemos. Es más, no hace falta Dios. Otros llegan y te vienen a decir, tú puedes conocer a Dios porque tú puedes ser como Dios. Tú puedes llegar a ser como Dios. Tú te tienes que responsabilizar de tu propia vida, eres adulto. La religión simplemente son para personas inmaduras que no tienen fortaleza. Tú tienes que salvarte a ti mismo, te dicen. Es la enseñanza que te dan. Parece algo correcto, parece algo que dices, tiene cierta lógica. Pero lo primero que dice Satanás es que si comes del árbol del bien y del mal, serás como Dios. Hoy en día en Estados Unidos, que está conquistado grandemente por la nueva era, enseña precisamente que tienes que ser como Dios. Tienes que alinearte a Dios. Si no conocemos las respuestas, si realmente yo no conozco la respuesta a este problema, vamos a sufrir y vamos a perecer completamente. La gente, las personas, no lo saben. No saben esta realidad, no saben este problema. Pero peor todavía es que muchos creyentes tampoco lo saben. Ni los políticos, ni los científicos saben cómo solucionar, cómo salir de este problema espiritual, que es algo muy real. De ahí se ha formado la cultura de Satanás
Y además, no solo esto. Por causa de este problema, la sociedad, el mundo cayó en maldición. Se corrompieron grandemente. Y este problema de Génesis 6 no es un problema que solamente se terminó en aquella época, sino que en tiempos de Jesús continuó el problema, como Jesús mismo dijo. Y hasta el día de hoy, absolutamente, están haciendo que este problema, el mundo, la sociedad, se sigan corrompiendo. El hombre y el mundo ha caído en la corrupción a todos los niveles, sociales, políticos, económicos, incluso religiosos. El ser humano ha caído en esa corrupción. Hoy en día nuestras jóvenes, nuestras sociedades, en las universidades, es donde mayores botellones se hacen. Donde más se vende alcohol, en las universidades. Está pensado para eso, para que el mundo caiga en la corrupción. Y es así continuamente. Por eso no tenemos que dejar de conocer esto. Por eso la palabra de Dios es la respuesta de todas las respuestas. Porque luego viene el problema. Génesis 11. ¿Podemos vivir sin Dios? Es la conclusión que te vienen a enseñar. ¿Podemos ser felices sin Dios? Hoy en día podemos también nosotros construir una torre de Babel, que podemos llegar a ser nuestro propio Dios. Esta primera torre fracasó en un principio, cayó esa torre. Pero hoy en día la masonería, en la nueva era, han dicho, vamos a construir la segunda torre de Babel. Hoy en día esas grandes organizaciones están luchando para entrar y destruir nuevamente el pensamiento y destruir nuevamente al ser humano para que el hombre pueda llegar a esta misma conclusión que llegaron en Génesis 11. Nosotros mismos, no nos hace falta Dios, podemos llegar a Dios, podemos construir nuestro propio Dios. Y se está levantando un tercer movimiento de la Torre de Babel. Es lo que se está hablando hoy en día de la unificación de las religiones. Hoy en día se está hablando del ecumenismo. No hace muchos días el Papa Francisco, en un discurso en Estados Unidos, a un gran grupo de pastores evangélicos, les lanzó esta invitación, volver como el hijo pródigo a la Madre Iglesia. Lo más triste es que muchos pastores están viendo con agrado esos planteamientos. No está mal pensado, están diciendo algunos. Pastores que conocemos, incluso aquí en España, están viendo el ecumenismo como una posibilidad. Volver nuevamente como un hijo pródigo. Es el gran problema. Es la unificación de la religión, como está viendo esa unificación de los países bajo un gobierno mundial. Todo unificar, todo es lo mismo, todo es igual. Y no vemos que es lo mismo que pasó en la antigüedad. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue esclavizado por Egipto. Todo es igual, esclavizados. Que estuvo en cautiverio en Babilonia y colonizado por Roma. Todos ellos fueron obligados a hacer idolatría, volver nuevamente a la idolatría. El ecumenismo, al fin y al cabo, viene a ser lo mismo. Tenemos que volver nuevamente al seno de la Iglesia Católica, todo igual. Vamos a hacer nuevamente idolatría, imágenes, adorar a vírgenes, adorar a santos. Volvamos a eso. Génesis 3, 6, 11 está continuamente hasta el día de hoy. Está funcionando, está obrando. No es algo que pasó hace 6, 8, 11 mil millones de años, no. Está pasando hoy en día este problema. Los filisteos arrebataron el arca del pacto, Roma colonizó Israel y les hizo adorar ídolos, caer en la idolatría. Pero la Biblia está en todas las respuestas. Por eso es tan importante que yo tengo que acercarme a la palabra, tengo que acercarme a las Escrituras. Por eso el mundo está cayendo en grandes desastres cada vez más. La pregunta es, ante estos desastres, ¿a quiénes vamos a responsabilizar? ¿Quiénes se van a responsabilizar? ¿Los políticos? ¿Se van a responsabilizar los científicos? ¿Quiénes se responsabilizan de la situación en la que hoy en día el mundo está? Y continuamente se agravan los problemas espirituales, no pueden responsabilizarse por una razón sencilla, no tienen ni el poder ni la inteligencia para poder hacer esto. Ni los políticos ni los científicos tienen el poder para solucionar este problema espiritual, entre otras cosas porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, tienen un conocimiento muy limitado.
como ignoran la palabra de Dios, ante todo el problema, no encuentran respuestas. Lo más grave, lo peor todavía, es que también parte de la iglesia tiene esta ignorancia. Que parte de la iglesia también están ignorando de dónde viene el problema del ser humano hoy en día. Y por eso es que quieren utilizar la teología o quieren utilizar otros mecanismos. La religiosidad, el legalismo, el humanismo, se esfuerzan, quieren trabajar en esas fines, establecer unas buenas bases doctrinales, lo que muchas veces se llama sana doctrina, que a veces no se sabe muy bien qué es eso, pero se dice sana doctrina. Creen que simplemente por tener una sana doctrina pueden solucionar este problema. Y es un gran error. Cada vez hay más violencia, raptos, asesinatos, suicidios. La depresión en las personas cada vez es más común. Y no solamente más común, sino cada vez es peor. Nadie sabe que esto está siendo una gran influencia por parte del diablo. Que Satanás está trayendo este problema al ser humano. Por eso Dios sencillamente envió a Jesucristo para dar la respuesta. Esto es la Biblia, eso es la palabra. Tenemos que ver todo tenemos que verlo dentro de Cristo. Todo tenemos que verlo a través de los ojos de Cristo, porque nos lo dio todo. Es lo que dice la palabra, es lo que encontramos en la Biblia. Jóvenes, tenéis que ver la Biblia conforme a vuestra edad y tenéis que entender esto, igual que los adultos. Tenéis que entender esto. Si no, no hay respuestas. Están viniendo cada vez más problemas. Y con la ley, con la religión, con el dogmatismo, no vais a poder solucionar el problema. Por mucho dogmatismo que queramos hacer, por mucha ley que queramos cumplir. Y está bien que queramos cumplir toda la ley. Es digno que lo hagamos. Pero no es cumpliendo la ley que tú solucionas este problema. Por eso es que Dios nos mandó a Cristo. La ley ya estaba. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Porque la ley es insuficiente. Porque la llamada sana doctrina es insuficiente. Porque no somos capaces de cumplirla. Porque somos incapaces de poderla llevar a cabo. Si pudiéramos, Cristo no hubiera venido. Simplemente cumple la ley. Pero por causa de este problema es que yo no puedo cumplir la ley. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso, ¿qué tengo que entender? A través de la palabra, a través de la Biblia, yo tengo que entender el mensaje de Cristo. Y tengo que entender que este mensaje de Cristo es lo que la Biblia llama gracia. Es la gracia de Dios. Es la respuesta que Dios nos ha dado. Es esa respuesta del Hijo de Dios que vino para deshacer las obras del diablo. No dice que vino a deshacer al diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras? Las que desde el principio de los tiempos está habiendo. Es esa respuesta única que solamente Cristo, a través de la gracia, es que podemos solucionarlo. Que el hombre no podríamos encontrarnos con Dios. Por la ley no podríamos. Por ningún otro sistema religioso podríamos. Por eso es que vino Cristo, para abrirnos y para encontrarnos con Él. Eso es la gracia de Dios. Que Dios envía a Cristo para que Cristo abra el camino que nada ni nadie podía haber abierto. Solamente Cristo. En ese momento, el pasado, el presente, el futuro, se solucionan todos los problemas. Esa es una gran gracia de Dios, que en Cristo, recibiendo esa gracia, todo problema se soluciona. Los problemas del ayer, los que la gente a veces lleva cargado como una mochila y no son capaces de quitársela. Cristo ha venido para quitarte esa mochila. Venid a mí los cargados y fatigados, yo os haré descansar. ¿Por qué vais con una mochila, con una carga que no os corresponde? Es que el pecado que me viene encima, está bien, pero para eso vino Cristo, para eso te dio gracia, para eso te dio una gracia, para superar todo problema.
Gracias por Jesucristo. Tenemos que tener este punto para cambiar nuestras vidas a través de esta palabra. Muchas personas están atrapadas en su destino. Muchas personas, pero Cristo lo ha cambiado completamente. No tienes por qué seguir sufriendo por el pecado. No tienes por qué seguir sufriendo bajo la maldición del género humano. No tienes por qué estar luchando y esforzándote por ti mismo. Porque Cristo ha venido. Hemos pasado de muerte a vida. Solo a través de Cristo. Solo a través de esa palabra. Podemos estar atrapados en varios conflictos hoy en día. Podemos tener problemas, dificultades. Y seguro que los tendremos. Problemas económicos. Cada vez hay más pobres, hay más pobreza. Problemas económicos. Probablemente quizás somos débiles, tenemos mucha debilidad. Tenemos quizás muchas debilidades. Venimos a la iglesia, pues a la iglesia también hay problemas, falta economía, a veces hay malos entendidos. A veces hay muchísimos malos entendidos, más de los que os podéis imaginar. Que parecen que dijeron, que dijo, pero que yo pensaba que tú y yo creía que tú también y este tipo de cosas. Por eso, hoy en día, tenemos que desafiar. Hoy, con la palabra, yo tengo que desafiar. ¿Qué es lo que tengo que desafiar? Que Cristo es la solución a todos los problemas. Desafía. Haz este desafío. Cristo es la solución. Él cambió mi destino. Soy un hijo de Dios, no de Satanás. No soy un hijo del diablo. Somos hijos de Dios. El campo está lleno de personas que necesitan recibir salvación. Tengo que desafiar que la iglesia sea avivada. Si tengo la llenura del Espíritu Santo, tengo el poder para vencer el mundo y vencer cualquier dificultad. Pero yo tengo que determinar esto. Y si yo determino esto, Dios responderá. Pero yo tengo que determinar. Yo tengo que tomar la decisión, el desafío. Cristo realmente es lo único que necesito. Cristo realmente es la verdadera respuesta a todo problema. Tengo que hacer este desafío. Es verdad que a veces, durante muchos años hemos estado trabajando mucho con el legalismo, hemos trabajado mucho con el humanismo, con este tipo de cosas, con el misticismo insano, también hemos trabajado mucho. Digo trabajado y yo me incluyo porque yo también he estado ahí. Y es cierto que ha habido que tomar determinaciones y hacer grandes desafíos. Es decir, es jugársela por Cristo. Es jugársela por Cristo. Es invertir tu vida en Cristo. Es tener este resultado. No somos hijos del diablo para estar atemorizados. No somos pobres, no somos débiles. Cristo ha transformado nuestro destino, nuestra vida. No tiene por qué estar preocupándose de qué comer o de qué vestirse o de qué vamos a vivir. Porque hemos pasado de muerte a vida. Y cuando hemos pasado y pasamos de muerte a vida, ¿qué significa? Hemos cambiado nuestro destino completamente. Y hemos cambiado toda nuestra vida. Nuestro destino, las maldiciones, los desastres cambian completamente por causa de Cristo. Al lugar donde vayamos, al lugar donde nos dirijamos, donde estamos, la obra de Satanás es atada. Sí o sí. La obra del diablo es atada y el poder de Dios se revela. Todos los desastres se derrumban, el pecado, la muerte. Satanás es derrumbado. A esto lo llamamos y decimos Hechos 1:1. Es la obra de Cristo. Eso ocurre cuando tenemos esa obra de Cristo. Donde vayamos, el reino de los cielos, sí o sí, se está estableciendo. Y cuando el reino de Dios se establece, la oscuridad huye. Este es el punto de cambio que tenemos que tener en nuestras vidas. Tiene que haber un punto de cambio. Cuando lo tenemos, nuestro trabajo se transforma por nosotros. El trabajo donde estoy cambia. Como cambió la casa de Potifar, que fue transformada completamente a través de la vida de José. Tiene que cambiar nuestro lugar de trabajo, nuestro centro de estudios. Que sea el tiempo para tomar la oración correctamente. Es lo fundamental que tenemos en nuestras vidas para cambiar. Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8.
¿Qué es Hechos 1:8? Hechos 1:8 son 3 solos. 3 solos significa, solo por el Espíritu Santo experimentaremos solo el poder y seremos solo testigos. Amén. Somos hijos de Dios que tenemos que recibir las bendiciones, pero por no cambiar las cosas del pasado, por no cambiar el pensamiento que tenemos arraigado de nuestro pasado, no podemos solucionar ni nuestro presente ni nuestro futuro, porque estamos atados. Pero dice la palabra que tenemos que recibir estas bendiciones. Para recibirlo, tenemos que cambiar. El primer fundamento que tenemos que cambiar es la palabra. El segundo que tenemos que cambiar es la oración. La palabra promete que todas las maldiciones y desastres que teníamos al recibir a Cristo han sido solucionados. El segundo punto es la oración. Si nosotros disfrutamos, solamente si nosotros disfrutamos de Hechos 1:1, de Hechos 1:3, de Hechos 1:8, si solamente disfrutamos, tendremos la victoria en Cristo. Disfruta a través de la oración. Solo tengo que orar por esta palabra. Jesús, tú eres Cristo. Que el reino de los cielos se establezca solo a través del poder y la llenura del Espíritu Santo. Solamente eso. ¿Por qué tengo ese trabajo? Te lo has preguntado. ¿Por qué tengo ese trabajo? Para salvar esa empresa. ¿Por qué estás aquí en España y no has ido a otro país? Estás aquí para salvar España. ¿Por qué estás en el colegio, en el instituto? ¿Por qué eres un estudiante? Para salvar ese colegio, ese instituto o esa universidad donde estás en estos momentos. Que podamos coger estos puntos de cambio en nuestras vidas, que podamos tomar estas palabras para que realmente podamos cambiar nuestras vidas y que podamos tener evidencias. Y cuando nosotros disfrutamos el evangelismo, sí o sí, sale solo. El evangelismo no es dar tratados. Necesitamos entender el verdadero evangelismo. ¿Qué es? Los 5 poderes que vemos en el libro de los Hechos capítulo 2. 5 poderes es muy grande. ¿Qué es el evangelismo? Los 5 poderes que vemos en el libro de Hechos en el capítulo 11 es la iglesia de Antioquía. Es el poder que tenían los discípulos en Romanos 16. Eso es el verdadero evangelismo. Evangelismo es transmitir este poder en el campo. Estamos malentendiendo el evangelismo. Está hablando del gran punto de vida. De punto de vida en cambio de mi vida. Necesitamos entender este punto para que nuestra vida cambie. El evangelismo sale de una forma natural. La palabra, la oración, el evangelismo son las 3 cosas más importantes de nuestra vida. Son las 3 cosas que más tenemos que enfatizar en nuestra vida. Es descubrir a Cristo mediante la palabra. Es disfrutar de Cristo mediante la oración. Es ver la obra de Cristo a través del evangelismo. Son esas 3 palabras que necesitamos. La palabra promete esto. Promete que va a obrar con obras como del viento y del fuego. Que va a ocurrir, está ahí. Eso es el evangelismo. Esas obras del viento y del fuego. Y si poseemos esto, donde vayamos, las puertas se van a abrir. Respuestas van a venir a nuestra vida. Vamos a encontrar las personas, los discípulos ocultos en el campo. Vamos a ver sí o sí cómo la palabra a través de la oración se cumple a través del evangelismo. Se va a estar cumpliendo. Eso es Hechos 2. Hechos 11 vemos la oportunidad que se levantó a la muerte de Esteban y tuvieron que salir esparcidos. Se ve la gracia de Dios. Y ahí vemos que en el momento de la transición, en el momento de la muerte de Esteban, ahí encontramos la diferencia entre la multitud y los discípulos. Las multitudes que vieron, ¡ay, nos van a matar como a Esteban! Muchos se echaron atrás, muchos callaron, porque podían peligrar también su vida. Empezaron a ser perseguidos y muchos recularon hacia atrás. Las multitudes callaron. Los discípulos dicen que salieron. Y por donde iban, camino de Antioquía, dice que iban proclamando el nombre de Cristo. De ahí viene la palabra cristiano. Porque por donde iban, anunciaban. Se levantaron grandes dificultades, pero las bendiciones llegaron.
Las encontramos en la iglesia de Antioquía, donde se levantan los verdaderos discípulos y el verdadero campo. Romanos 16, poder ver 7 títulos importantes: protectores, hospedadores, colaboradores. Es el evangelismo. Se levantan los obreros. Están ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No hay nada que hacer, solamente tomar la palabra correctamente. ¿Qué tenemos que hacer? No es esforzarse, simplemente toma la palabra. Así la oscuridad que nos atrapa será derribada completamente. Por eso el diablo, que viene con engaño y viene engañándonos a través incluso de la propia palabra, no podrá engañarte porque está puesta en tu corazón. Las personas de mucha edad son difíciles que cambien su pensamiento. Necesitamos mucha gracia de parte de Dios. Cuanto más mayor, más difícil es cambiar. Lo digo por experiencia propia ya también yo. O sea, es difícil cambiar. Por eso muchas veces los mayores no tienen respuestas. Pero si somos capaces de cambiar nuestro pensamiento, vamos a recibir muchas respuestas. Tenemos que hacerlo de nuevo. Tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que volver a empezar a experimentar el poder de Dios completamente en nuestra vida. Y experimentar el poder de Dios en nuestra vida pasa por la palabra, la oración y el evangelismo. Son los 3 puntos de cambio que nuestra vida necesita. No es otra cosa. No necesitamos una experiencia mística, extraña, rara. Tenemos la palabra, tenemos la oración. Eso ya es místico si quieres. Ahí viene el misticismo, pero es un misticismo sano, que está dentro de la palabra, que está dentro de la oración, y fluye el evangelismo de una manera natural, sin esfuerzo de ningún tipo. Tenemos que experimentarlo. Los desastres que mencionaba la Biblia, que menciona la palabra de Dios, están continuamente funcionando en el mundo. Por eso, porque este problema sigue funcionando, porque estos problemas espirituales siguen estando en el mundo y siguen teniendo atada a la humanidad, es que necesitamos estos cambios. Si no hubiera ese desastre, no sería tan importante. Si hoy en día la sociedad no estuviera como en Génesis 6, comiendo, bebiéndose, dándose en casamiento como si nada. Hoy en día es así. La gente sigue casándose, se come, bebe, vive, funciona, todo al margen de Dios. Porque ya no hace falta Dios. Podemos vivir nuestra vida al margen de Dios. Podemos caer en la maldición y ser realmente tremendamente malvados, de tal manera que podemos, por causa de conflictos económicos, incluso llegar a matar, como los países continuamente en guerras y en conflictos. Pero en el siglo XXI cada vez hay más conflictos bélicos. ¿Por qué es? Génesis 6. Es la maldad del hombre. Quieren llegar a ser como Dios. Quieren llegar a ser Dios. En sí mismo quieren llegar a ese punto. Nosotros hemos salido del poder de Satanás. Es la promesa de la palabra. Ya hemos salido, es la promesa. No hace falta mirar la Biblia de otra manera. No hace falta mirarla históricamente ni científicamente. Podemos hacerlo para estudiar. Los seminaristas, los teólogos lo hacemos. Nos gusta, está bien. Pero no es imprescindible. Sí es imprescindible ver lo que realmente es importante. Esto es lo que realmente es importante de la Biblia. Lo demás, no discutas con la gente por hechos científicos. Hay grandes disputas, luchas entre los creacionistas, los evolucionistas. No luchéis. ¿Para qué vais a discutir? No está escrita la Biblia para eso. Tampoco está escrita para que demostremos la existencia de Dios. En la Biblia no hay ningún texto que quiera demostrar la existencia de Dios, porque era algo tan obvio y era tan lógico, tan normal. Nadie quería demostrarlo porque era obvio. ¿Para qué voy a demostrar que hoy es de día? Mira, el sol ya está ahí. ¿Qué queréis que os diga? Es obvio la existencia de Dios. No está escrita para eso. Porque era obvio la existencia de Dios. No era cuestionada la existencia de Dios. No está escrita para eso. Simplemente tengo que ver. ¿Para qué? ¿Por qué esta palabra? Tenemos que cambiar nuestras vidas disfrutando de la oración. Tenemos el punto de cambio, disfrutar de las obras de Dios del libro de los Hechos 11, Romanos 16. Disfrutemos de este poder. Solo tenemos que descubrirlo, aplicarlo un poquito en el campo y las obras se levantarán. Las personas que piensan que esto es verdad tienen que ir al campo y aplicarlo ahí, en el campo. Pero a veces decimos, ay, es que las cosas no me cuadran, es que me cuestan.
porque tengo límites. Hay veces las personas tenemos límites, aunque sé la teoría, no la puedo aplicar. Nos ocurre mucho. Sabemos la teoría, sabemos lo que es la evangelización, pero nos cuesta. En esas cosas donde tengo límites están todas las respuestas. ¿Por qué no nos funcionan las cosas? Porque en lo que tenemos límite todavía no hemos roto ese límite. Por eso no tenemos la respuesta. ¿Para qué? Para que rompamos ese límite. Porque si las cosas me funcionaran con la palabra y la oración solo, ¿qué pasaría? Nunca evangelizaríamos, que es de lo que se trata muchas veces en las congregaciones. De hacer una gran congregación con actividades, con muchas cosas atractivas y atrayentes, con muchas reuniones sociales, etc. Y todas ellas son magníficas. Y nos centramos en la palabra y levantamos grandes eruditos en la palabra, grandes conocedores de la palabra. Y a veces incluso oramos mucho. Pero como eso funciona bien a lo mejor, ¿para qué vamos a evangelizar? Si estamos bien, si nos funciona, si estamos felices, si cantamos la cancioncita, somos un pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz. Por eso tiene que ocurrir una cosa, que la iglesia no funcione, que no nos funcione a nosotros, porque si me funcionara, me quedaría aquí solamente, no pasaría, no llegaría a disfrutar de este poder. No disfrutaría de la evangelización, no disfrutaría de la obra de Dios. Por eso Dios no permite que lleguemos a tener éxito en las cosas. Por eso nos preguntamos, Señor, ¿por qué fracasamos? Porque tiene que haber puntos de cambio en tu vida. Pero Señor, yo leo la Biblia. ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo estás orando con la palabra? ¿Cómo estás viviendo la evangelización? Por eso hay cosas que no pueden funcionar hasta que no entendamos también el evangelismo. No pueden funcionar. Ahora, cuando creamos, ¿qué es lo que ocurrirá? Que saldrá un corazón. Que saldrá todo el corazón. Y que saldrá la continuidad. Ese es el comienzo. Un corazón en la respuesta absoluta. Cristo. Es un corazón en Cristo. Todo el corazón, ofrecer la vida por lo que hemos encontrado. Es dar nuestra vida por esta realidad que hemos encontrado. Estoy dispuesto a invertir y a dar todo mi corazón. Y ahí está la palabra este año que nos está dando y que nos está machacando y ahí redarguyendo, metiendo el dedito. Todo corazón, todo corazón, todo corazón, todo corazón. Para que haya continuidad, para que haya esa continuidad que es como lo que se va a acontecer en el futuro. Y para que haya continuidad, tengo que desafiar. Tengo que desafiar. Muchas iglesias en el futuro van a cerrar sus puertas. Lo sabéis, ¿verdad? Muchas iglesias van a cerrar sus puertas. Por eso tenemos que hacer correctamente este movimiento de evangelismo. Las siguientes generaciones se están derrumbando, por eso hay que salvarlas. Porque las siguientes generaciones se están destruyendo. No sabemos las enfermedades incurables que vendrán en el futuro. Por eso tenemos que prepararnos. La continuidad. Si tenemos un corazón, todo el corazón y la continuidad, saldrán cosas importantes. Podremos ver de verdad el futuro. Si lo vemos, lo entendemos. Y lo vamos a ver de manera segura. Y vamos a ver el futuro de las personas, dónde y cómo tenemos que evangelizar. ¿Dónde y cómo tenemos que ir? Con la fe de Dios podemos cambiar todo, es una realidad y no hay nada más importante. Teniendo un corazón, todo el corazón y la continuidad. También podremos ver las obras de sanidad de verdad. Pero nos vamos a dar cuenta que los problemas físicos, los problemas de sanidad, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos son por causa de problemas espirituales. Y lo vemos cuando Jesús sanaba a las personas. Y cuando liberaba a Jesús a una persona, la persona era sanada. ¿Qué significa eso? Que la enfermedad que tenía estaba causada por problemas espirituales. Que cuando era sanada, la persona era liberada al mismo tiempo también. Y al igual que era liberada, la persona era sanada.
¿Qué es lo que vemos? Las personas siguen estando atrapadas por demonios. Que las personas siguen estando atrapadas por problemas espirituales. Si tenemos un corazón, todo el corazón en la continuidad, vamos a entender una cosa que yo no entendía. Vamos a tener un día de 25 horas. A veces yo escuchaba al pastor Río cuando hablaba 25 horas, yo digo, ¿tiene un reloj especial o qué? Y podemos llegar a entender lo que significa, podemos superar nuestro tiempo. Podemos superar nuestras limitaciones. Puedo superar lo que hasta el día de hoy no he podido superar. Es un día que te va a cundir más práctico. Si tenemos un corazón, todo el corazón y la continuidad, alcanzaremos la cima espiritual. Pero tenemos que desafiar, tenemos que romper eso. No haciéndolo de cualquier manera, tenemos que desafiar. Hay que desafiar, hay que romper, hay que traer este cambio. Un miembro de iglesia el domingo pasado me decía, pastor, muérete. Y me lo dijo con todo el cariño, lo sé. Me lo dijo con todo el corazón, con todo el respeto, lo sé. Dijo, muérete. Y la cosa es cierto, hay que morirse, hay que morir. Es el nuevo desafío, es el nuevo comienzo. Es entender nuevamente quién es Cristo. Es nuevamente llegar a dejar todo el pensamiento del pasado y entender correctamente qué es lo verdaderamente importante. ¿Para qué estamos aquí si no? ¿Para qué hemos llegado a este punto? Si no lo llegamos a entender, muérete. ¿Qué haces aquí? Y me lo decía con todo el cariño, yo lo sé que con todo el amor, con todo el respeto, con todo... Y así lo tomé. Pero decía, muérete. Yo le decía, amén. Amén. Hay que morir. Hay que morirse. Es Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo quien tiene que vivir en mí. Pero para eso tengo que morir. Y significa que Él es responsable de mi vida y por lo tanto tengo que dejar que Él, que es el responsable de mi vida, obre en mi vida. Señora, Señor, que la palabra pueda estar en mi corazón. Cristo es la gracia de Cristo, que esté en mi corazón, que pueda estar orando por esta palabra, solo a través de Cristo, solo el reino de los cielos, solo a través del poder del Espíritu Santo. Las obras sí o sí saldrán de una forma natural, pero muérete. Muérete. Es que nos da vergüenza, ya lo sé. Es que nos da apuro, ya lo sé. Pero tienes que superar, tienes que desafiar. Eres un hijo de Dios. Tienes que determinar en tu vida. Eres un hijo de Dios, no eres un hijo del diablo. No es hacerlo de cualquier manera. Es teniendo la seguridad de Dios cuando podemos movernos. Es cuando tenemos esta seguridad de Cristo que yo puedo moverme. Yo no puedo moverme con mis limitaciones, pero yo decía, Señor, hazlo tú. Y la palabra que surge es, pero ¿cuándo lo has podido hacer tú, hijo mío? ¿Cuándo lo has podido hacer tú solo? Nunca hemos podido. ¿Cuándo hemos podido entender esta palabra de Cristo? ¿Cuándo lo hemos podido entender? ¿Cuando ha venido un gran maestro? No. Cuando hemos recibido gracia de parte de Dios. ¿Cuándo hemos podido tener victoria en nuestra vida? ¿Cuando hemos sido nosotros realmente buenos? Cuando hemos recibido gracia de Dios. ¿Cuándo hemos podido nosotros? Cuando hemos recibido gracia. ¿Cómo vamos a poder? Recibiendo gracia de parte de Dios. Hagámoslo a esa manera. Llegaremos a la cumbre espiritual si tenemos todo el corazón. Si tenemos la continuidad, podremos llegar a la cima espiritual. Estaremos ahí arriba, como los 7 remanentes estuvieron ahí arriba, teniendo respuestas sin que nadie les pudiera pararles. De esa manera también nosotros queremos tener esas respuestas, que nadie nos pueda parar, que nadie nos pueda detener. Son las palabras que Dios tiene para nosotros. Los que tienen la orden del cielo no pueden fracasar.
es imposible. Si es el plan de Dios, aunque mueras, no pasa nada. No te preocupes. Si es el plan de Dios, no pasa nada. Muérete, no pasa nada. Si tenemos un corazón, todo el corazón y la continuidad, podremos ver esto. Podremos ver esto. Dios nos dará una respuesta muy concreta. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que seamos las personas que reciban las respuestas de parte de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.